El primer Rashi de Parashat Shlach. Rashi dice, Shlach lecha anashim, que habla sobre las espías. Y Rashi dice, ¿por qué la Torah juntó la Parashat de las espías al lado de la historia de Miriam? Y Rashi dice que como Miriam recibió castigo por el hablar mal de su hermano, Iskei Diba, pues ella difamó, habló mal de su hermano, y ellos malvados vieron y no tomaron de eso ningún reproche, no aprendieron de eso, por eso están los dos Parshiot uno al lado del otro. La pregunta que surge en este Rashi, pregunta número 1 y más principal, es ¿por qué Rashi tiene que explicar por qué los dos Parshiot están uno al lado del otro? La respuesta es muy simple, porque las dos historias sucedieron uno al lado del otro. Como la Gemara dice y todos los Medrashim, que la Parashá de los espías ocurrió en el mismo día o un día después que pasaron los 7 días que Miriam estaba encerrada por haber hecho lo que ella hizo, que habló mal de su hermano. Entonces la respuesta es simple. ¿Por qué Rashi pregunta por qué está esta Parashá al lado de la otra? Especialmente que Rashi no siempre pregunta esa pregunta. Entonces, ¿por qué Rashi acá tiene necesidad de preguntar cuando tampoco es una pregunta? Porque realmente ocurrieron juntos esas dos historias. Y después hay diferentes preguntas que surgen en las palabras de Rashi. En vez de decir la Shonara, que esa es la palabra común, que Miriam habló la Shonara, Rashi dice Iskei Diba. Se ocupaba de difamar o algo así. ¿Por qué usa esa expresión? Y otras preguntas más que hay en este Rashi. Y la respuesta de eso es que en verdad Rashi acá, con ese Rashi, viene a contestar una pregunta muy general que ocurre cuando uno lee la Parashá de esta semana, que es la pregunta que el Ramban lo hace en Nachmanides. La pregunta es que no se entiende cuál fue el gran pecado de los espías. Si aparentemente ellos lo que hicieron fue todo verdad. Moshe les mandó para hablar, para ver la tierra y venir a contar lo que vieron. Eso es la historia y eso es lo que la Torah que dice. Moshe le dijo, váyanse a ver la tierra, a ver los habitantes y cuéntenme si son fuertes los países, las ciudades, las murallas, los habitantes. Y ellos volvieron y contaron lo que vieron. Y nosotros vemos que antes todavía que ellos dijeron nada mal, solamente contaron lo que vieron, Caleb ya los cayó la boca y empezó a gritar que no es así, etc. Aparentemente no dijeron nada mal, ellos cumplieron su misión que tenían que hacer y dijeron la verdad. Y no podemos decir que fue porque dijeron no vamos a poder subir. Primero porque vemos que Caleb los cayó antes que dijeron eso, y segundo, ellos no dijeron no vamos a subir contra la voluntad de Hashem. No vamos a poder. Eso fue su entender basado a lo que vieron. Ellos tenían que contar si naturalmente vamos a conquistar. Eso fue el motivo que fueron mandados como espías para ver al Piteva cómo se logra conquistar la tierra. Y ellos dijeron, al Piteva no vamos a poder. No dijeron nada mal. ¿Por qué entonces se considera un pecado tan grande? Entonces esa pregunta Rashi lo contesta a través de explicarnos por qué los dos Parshiot están cerca uno al otro. Lo que pasa es que la historia pasada, que pasó unos días antes, fue la historia de Miriam, fue una historia parecida. Miriam vio algo que no entendió y habló mal de su hermano por no entender por qué su hermano tuvo que separarse de su mujer. Y los espías también vieron la tierra de Israel y ellos no entendieron cómo vamos a poder conquistar Israel. Entonces es muy parecido. El hablar de Miriam es muy parecido del hablar de lo que ellos hablaron. Tampoco Miriam dijo nada mal. Ella solamente no entendió cómo puede ser que la profecía que a Moshe tiene, ella también tiene profecía. Ella no entendía que es abismal la diferencia que hay entre ella y su hermano.
y cómo es que por eso hay que hacer sufrir a una mujer y separarse de ella. Eso fue lo que ella dijo. ¿Cuál fue el gran pecado de Miriam? El pecado de Miriam fue nada más y nada menos por Iskei Diba. Ahora se entiende la Shon de Rashi. Por hacer de eso todo un tema y hablar de eso con detalles. Si a ella realmente les molestaba eso, tenía que acercarse en silencio, en privado, a Moshe y decirle: ¿qué pasa que te separaste de tu mujer? Pero ella habló con su hermano y habló con detalles y contó y explicó. Hacer de eso un tema, eso fue grave y por eso fue castigada. Ahora, ¿cuál fue el castigo? ¿Cuál fue el pecado de los espías? ¿Y por qué el pecado de los espías se considera un pecado enormemente, infinitamente más grande de lo de ella, si es tan parecido? La respuesta es muy simple, como Rashi dice, que ellos vieron lo que pasó con Miriam y no tomaron reproche. Miriam no sabía que está haciendo algo mal y a pesar de eso fue castigada. Pero ellos vieron lo que pasa cuando uno empieza a hablar demasiado. ¿Por qué tienes que hablar tanto? Y eso fue el pecado de los espías. El pecado no es algo mentiroso que dijeron o algo mal que hicieron. El pecado de los espías es que ellos sabían que no hay que hacer tanto tema. ¿Por qué hacen tanto tema? ¿Por qué están viniendo y contando con todos detalles y lujo de detalles? Que con eso están asustando al pueblo, como fue la realidad, que a través de eso se asustó el pueblo y hicieron lo que el pueblo se hicieron la rebeldía de no querer ir a Israel, ir a querer volver a Egipto. Eso fue el problema, el Iskei Diba, de hacer de eso tanto un tema amplio, grande y a detalles y todo eso fue esa calumnia y ese difamar. Eso fue el problema de los espías, que por eso fueron castigados. Por eso Rashi dice, esos malvados vieron con sus ojos lo que pasó con Miriam y no tomaron de eso aprendizaje para su conducta. Y entonces con eso que Rashi acá tiene que explicar la conexión de los dos parshiot, que con eso se explica también al Pipshat, cuál fue el pecado tan grande de los espías, y que por eso también el castigo de los espías es enormemente diferente que de Miriam. Miriam fue cerrado 7 días y después también esperaron también para ellos 7 días, el pueblo esperó. En cambio, las espías fue otra cosa. Ellos mismos murieron, después también los Yehudim fueron castigados 40 años en el desierto, etcétera, etcétera. Todo eso fue consecuencia de lo que ella hizo. Entonces con eso se entiende cuál fue al Pipshat. Por eso Rashi tiene que decir todo eso para explicarnos cuál fue el tema, y por eso Rashi también dice ellos vieron, porque las espías, todas sus cosas fue a través de ver. Sabían de antes también. Fueron a Israel, ahí vieron lo que pasa y se asustaron y volvieron a contar. Pero antes de ver Israel, ellos también vieron lo que pasó con Miriam. Por eso Rashi dice, vieron lo que pasó con Miriam y no aprendieron de eso. Eso es parte de la maldad de los espías, que por eso recibieron el castigo tan grande. Entonces, y acá también el Rebbe termina diciendo que la Torá tuvo ese motivo de poner las dos historias uno al lado del otro, a pesar que a través de eso se puede también pensar mal de Miriam, que a pesar que Miriam la verdad no tuvo esa intención, pero uno lee los dos parshiot uno al lado del otro y puede equivocarse, pensar que Miriam es igual que los espías, Chas v'Shalom, que no es así. Pero la Torá está dispuesto a poner Miriam en una especie de sospecho que ella hizo algo tan grave, no solamente para que aprendamos de eso, entender el gran pecado de los espías, y a través de eso uno también aprende de la gravedad de cuidarse, de no, a veces el problema no está en el Lashon Hara, a veces el problema está de hablar demasiado, que ese hablar demasiado puede generar una especie de llegar a algo negativo, como ocurrió con Miriam y como ocurrió con los Meraglim, con más todavía, y eso nos enseña cómo en tanto hay uno tiene que cuidarse su boca en cómo habla y en qué habla.